Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Aquí están los detalles del final de temporada de Usag Sair. Usag Sair, que causó sensación en las pantallas de Canal D, y se convirtió en tendencia en redes sociales con cada episodio, cautivó a la audiencia con su episodio número 28. La tensión no disminuyó ni un instante en este episodio donde se entrelazaron drama, amor y venganza. El público se vio literalmente abrumado por una oleada de emociones con la libertad de Ekmel, la decisión de Alia de ir a Canadá, la rebelión de Sian y el desplome de Sadakat. El episodio comenzó con el milagroso rescate de Kaya. Kaya, quien sobrevivió a un grave accidente de tráfico con heridas, logró sacar del coche a Nadim, quien lo acompañaba. Este rescate, por un lado, llenó de alegría a Sian, por otro, provocó una enorme explosión de ira al enterarse de lo que había vivido su hermano Denis. Sian descargó su ira contra su madre Sadakat, quien había sido el centro de todo durante años. Tras dejar clara su decisión de regreso, Sian confrontó a Sadakat en cuanto entró en la mansión. Sian le desafió: «¿Dejarás esta mansión, mamá? Te mudarás a la otra mansión en Midyat». Sin embargo, Sadakat dijo que no abandonaría la mansión. Entonces, Sian se volvió hacia Alia y le dijo: «Entonces nos iremos. Vamos, Alia». La emoción vivida durante este enfrentamiento llegó a su punto álgido. Alia, sorprendida, tomó la mano de Sian. Al presenciar la determinación de su hijo, Sadakat se sorprendió y se desplomó repentinamente en el suelo. La primera intervención fue de Alia. Abrazando a Sian, Alia le reiteró su apoyo diciendo: «Ahora entiendo tu lucha». Sin embargo, los acontecimientos no terminaron ahí. Alia expresó que ahora le costaba soportar esta carga. Se ofreció a regresar a Canadá para eliminar todas las amenazas, encontrar al asesino de Boran y proteger a Sian. ¿Podría ser Nadim el asesino de Boran? Esta posibilidad también afectó gravemente la relación entre Sajin y Nare. Sajin le recordó a Nare su promesa: «Si mi padre resulta ser un asesino, te pediré que seas mi esposa», y la invitó al lugar de encuentro. Allí, le hizo una propuesta de matrimonio que llevaba años posponiendo. Sadakat estaba decidida a casarse con Kaya. Se encontró con Fidan y Serrin al salir de la joyería a comprar un anillo. Cuando los Albora fueron a pedir la mano de Ipek, se pusieron los anillos. Sin embargo, Serrin, que observaba desde lejos, quedó devastada al darse cuenta de que había perdido a Kaya. Serrin intentó suicidarse. Demir llegó en el último minuto y la salvó. Los preparativos para la boda de Nare estaban terminados. Mientras Alia y Ummul ayudaban, Sian le dio la bienvenida, quien regresó a la mansión. Sin embargo, esta imagen feliz no duró mucho. La llamada de Rol le causó una segunda sorpresa: Ekmel va a salir. Demir llegó a la entrada de la escuela para disparar a Kaya, pero se convenció cuando Serrin intervino. En ese momento, Alia, que vio una cara familiar en la calle con Sian, salió del coche y encontró a Amada frente a ella. Alia, quien dijo: «Estás buscando al hombre equivocado», se dio cuenta de que ella era la verdadera persona que conocía al asesino de Boran. Sian finalmente vio la realidad: el verdadero asesino era Ekmel. La carta que trajo Main reveló el secreto que se había guardado durante años. Main, quien desafió a Sadakat y a Alia, amenazó a Alia una vez más. En medio de esta guerra a tres bandas entre mujeres, la tensión aumentó con la llegada de Ekmel a la mansión. Ekmel amenazó a Sadakat: «Ya no tendrás miedo de mi sombra, tendrás miedo de mí». Sadakat le tomó una decisión clara a Alia ante la amenaza de Ekmel: «Llévate a Sian y Denis y regresa a Canadá». Alia salió de la mansión llorando. Sin embargo, Sian, quien regresó a la frontera, fue tras Alia en cuanto recibió la noticia. Alia esperó a Sian en el aeropuerto con su hijo por última vez. Y sucedió lo esperado. Sian se abrió paso entre la multitud y llegó hasta Alia. Entre lágrimas, le dijo estas palabras con su última esperanza: «No te prometo un jardín de rosas. Todo puede empeorar. Pero no quiero que te vayas de aquí, Alia».
Porque te amo. Tras el episodio, las redes sociales se incendiaron. La etiqueta almohadilla al-Yahidme se convirtió rápidamente en tendencia, mientras que la confesión de amor de Sean dejó a los espectadores pegados a sus pantallas. Los usuarios elogiaron la escena final de la serie con los comentarios: "Así es el amor". La cadena de acontecimientos, que se complicó aún más con el regreso de Gmel, ya genera gran curiosidad por ver cómo se desenvolverá en la nueva temporada. ¿Se revelará quién es el verdadero asesino de Borat? ¿Volverán Alia y Sean? Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.